tenemos que entender que ciertamente los libros apócrifos no sirven en el estado espiritual. Ellos no tienen la capacidad espiritual de proveernos a nosotros un crecimiento espiritual. Pero cierto es también que esos libros apócrifos tienen muchas cosas en ellos que son históricas. Y por ser históricas son buenas. ¿Por qué no se incluyeron en el canon bíblico? Bueno, precisamente porque no se consideraban inspiradas. Eso lo aprendimos hace muchas clases atrás. Pero nosotros sí podemos ir a esos libros y buscar las áreas históricas y sacar eso de ahí, sabiendo que no va a haber ninguna enseñanza espiritual. Lo que va a haber es una enseñanza histórica. Cuando la Iglesia Católica Apostólica Romana decide incluir los 7 libros, lo hacen después que ya el canon estaba establecido con los 66. Así que no es como que nosotros cogimos de la Biblia y les restamos 7 libros. No, al contrario, ellos le añadieron 7 libros y los hicieron parte de lo que es el canon católico romano, pero el canon oficial lo que constituye son 66 libros. Ya para mucha gente se cuestiona, pero es que entonces la Iglesia Católica, por lo que yo oigo, es la que pues realmente hizo la Biblia, fue la que llevó la Biblia al desarrollo. Para el siglo II, ya en el siglo II había un canon bíblico. No se cierra el canon bíblico en el siglo II, pero ya en el siglo II ya teníamos una colección de libros que fueron escritos por los apóstoles y los discípulos. Así que no es como que no estaban. Lo que sucede posteriormente es que se llevan a ser cerrados dentro de un número canónico que inicialmente fueron 66. Y como dije, luego es que se le añaden los 7. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque vamos a ver que se van a utilizar citas históricas de esos libros como argumento también en pro de la situación que hay dentro del judaísmo versus lo que sucede en el cristianismo. ¿Ok? Y eso es importante entenderlo, porque si no vamos a decir, pero ¿por qué utilizaron libros que no son inspirados? Bueno, porque estamos mirándolo desde el punto histórico. Es igual como que nosotros como evangélicos, aunque nosotros creemos que la Biblia es la autoridad máxima y que nosotros nos dejamos llevar por ella, no podemos encerrarnos en una burbuja y decir, yo soy solo escritura, que si lo somos solo escritura, pero tenemos que entender que no podemos decir, somos solo escritura, sin entender que además de la escritura hay otras fuentes que son necesarias para lograr hacer un estudio completo. Que la escritura es la máxima y que todas las demás se tienen que someter a las escrituras. Eso es así. ¿Por qué? Porque la escritura es la que está inspirada. Todas las demás no. ¿Cuáles son las demás? Ejemplo, como estos 7 libros apócrifos. La tradición. ¿Por qué? Bueno, porque en la tradición vamos a encontrar cosas que hablan de asuntos que usted no va a encontrar en la Biblia, pero tienen que ver con cosas que pasaron, que se mencionaron en la Biblia. Entonces yo no puedo descartar por completo eso, igual que los padres de la iglesia. Yo no puedo coger y decir, yo me voy a enfocar en solo Biblia, porque nosotros somos solo escritura, no solo Biblia. Somos solo escritura. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una diferencia. Solo escritura quiere decir que yo me dejo llevar por lo que dice la Biblia porque tiene la autoridad máxima. Si yo dijera soy solo Biblia, entonces yo estoy errando porque estoy diciendo entonces lo que dice la historia, lo que dice la tradición,
lo que dicen los padres apostólicos, lo que dicen los padres de la iglesia no tiene ningún valor. Y eso sería un error. ¿Por qué? Porque en los padres de la iglesia hay cosas que sí tienen valor. Entonces, cuando el escritor de la carta a los hebreos está escribiendo, él está tomando todo lo que él puede utilizar para presentar su argumento de por qué es necesario mantenerse en la fe cristiana y no regresarse a el judaísmo. Nosotros hoy en día tenemos que tener eso también en nuestra mente. Si yo voy a estudiar algo que tiene que ver con algo que es del primer siglo y no tengo una fuente completa, pero puedo mirar escritos de los padres de la iglesia, por ejemplo, los padres apostólicos, que son los que estuvieron debajo de los apóstoles como discípulos inicialmente. Esos que están ahí fueron los más cercanos que estuvieron. Entonces yo voy a poder ver a través de lo que ellos han escrito verdades que están en la Biblia. Les voy a dar un ejemplo. Cuando miramos lo que es el Didaché. El Didaché es un documento que escribieron los padres apostólicos. Cuando tú lees el Didaché, pueden buscarlo en Google, no tienen ni que comprarlo, lo pueden ver y lo pueden leer ahí. Y usted cuando usted lee el Didaché, usted se va a dar cuenta que todo lo que está escrito ahí, que fue escrito por los padres de la iglesia, va consono con lo que la Biblia enseña. Entonces, eso como nosotros lo vemos es que es una forma de evidenciar lo que ya la Biblia nos estaba diciendo de una forma y ellos lo pusieron ahí en un listado de todo lo que el pueblo cristiano cree. Eso es una fuente que es buena para nosotros tenerla. Así que el punto que quiero hacer con todo esto que estoy diciendo es que no nos encerremos pensando que el escritor de los Hebreos solamente tenía una sola fuente de información para él hacer su caso. Él tiene varias fuentes y tú y yo, siendo la Biblia la principal fuente, también tenemos que estar abiertos a mirar las otras fuentes sabiendo que la Biblia tiene preeminencia sobre todas las demás. Si la Biblia y esas cosas no van de la mano, esas cosas se descartan. Si esas cosas van de la mano con lo que dice la Biblia, las podemos usar. Si no van de acuerdo con lo que dice la Biblia, las echamos para un lado. Por eso es que nosotros nunca podemos decir, como dicen los católicos y otras religiones ritualistas, que ponen a la tradición y los dichos de los padres de la iglesia al mismo nivel de autoridad que las Sagradas Escrituras. Ponen al magisterio, ¿verdad?, del mismo nivel de las Sagradas Escrituras. Nosotros no. Nosotros tenemos las Sagradas Escrituras como lo más alto y todo lo demás se somete a las Sagradas Escrituras. Entonces, eso incluye el magisterio. Ellos tienen su magisterio, nosotros tenemos nuestro magisterio. Todos los que son maestros en las iglesias evangélicas o protestantes son el magisterio de la iglesia. Tenemos doctores en nuestra iglesia. Pero porque alguien sea doctor, parte del magisterio de la iglesia evangélica o protestante, de la denominación que sea, no le da a esa persona autoridad sobre las Sagradas Escrituras. Tienen que someterse a las Sagradas Escrituras. Entonces, aquí el escritor de los Hebreos, él está claro que él tiene que basar todo dentro del contexto del antiguo pacto y lo que él sabe de Jesús y los apóstoles, y si utiliza cualquier otro método para poder llevar a cabo su argumento, es algo que va de acuerdo a lo que dicen las escrituras que ya estaban reconocidas dentro del canon veterotestamentario, más lo que ya se había enseñado de parte de Jesús y los apóstoles. ¿Ok? Así que eso es bien importante. Ok. Vamos a seguir aquí.
Por cierto, los nombres de sus hijos eran la expresión de su propia esperanza obediente en Dios, su confianza en que lo que Dios había dicho seguramente iba a pasar. El hecho de que la confianza del Hijo de Dios en su Padre había sido vindicada por su exaltación no era aún una cuestión de manifestación pública. Había sido revelada a los creyentes y era proclamada por ellos como parte de su testimonio. Pero la vida y el testimonio de estos creyentes, miembros de la familia de Cristo, eran una prueba para los hombres que ellos no habían visto ni escuchado lo último de Jesús de Nazaret. Si él representaba a su pueblo a la diestra de Dios, ellos lo representaban a él sobre la tierra. Las palabras de Isaías acerca de sus hijos pueden ser entendidas entonces en un pueblo sentido derivado como las palabras de Cristo acerca de su pueblo. Entonces, en otras palabras, él está haciendo una comparación de lo que se está diciendo en Isaías y lo que Cristo le ha dicho a su pueblo, y por ende ellos deben de hacer caso a lo que se está diciendo. Una vez más se afirma su solidaridad con ellos, ahora no por medio del término hermanos, como en los versos 11 y 12. Vamos a ver aquí. Ok, los versos 11 y 12 dicen: porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación te alabaré. ¿Ok? Entonces, vemos que por medio del término... Ok. Adelante, Gerardo. Pastor, para que grabe la clase. ¿Y por qué me lo dijiste tan tarde? No hay problema, yo lo estoy grabando acá también. Estamos bien. La descripción de los cristianos como hijos de Cristo es peculiar de esta epístola entre los escritos del Nuevo Testamento. Sin embargo, su precedente en el Antiguo Testamento puede encontrarse no solo en las palabras de Isaías 8:18, sino en una afirmación acerca del siervo sufriente de Isaías 53:10. Isaías 53:10. De hecho, de eso estuvimos en la iglesia. En la iglesia se habló de el varón de los dolores este domingo en el mensaje. Isaías 53:10. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Entonces, aquí vemos que está hablando obviamente de Jesús. Y aunque sabemos que Jesucristo no debió merecer la muerte, Él se entrega a esta muerte voluntariamente. ¿Ok? Entonces encontramos la expiación aquí porque Jesús
se entrega como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si se da a sí mismo en expiación, verá descendencia. Así lo pone la Biblia, versión Biblia de Jerusalén, un poco diferente a como lo dice aquí, porque acá dice en la Reina Valera del 60, que me imagino que es la que la mayoría de ustedes tienen: cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. ¿Ve? Y en la de Jerusalén dice verá descendencia. Eso es lo mismo. Eso es lo que está diciendo. Entonces, ¿cuál es la descendencia? ¿Cuál es la descendencia? Todos los que se salvan desde el primer siglo, que murieron en Cristo hasta el día de hoy. Todos somos descendencia. Todos. Porque somos hijos. Y somos hijos y somos hermanos. Y todo por lo que hizo Cristo. Y este es el argumento del escritor de los Hebreos, también haciéndoselo a aquellos creyentes de aquel tiempo. En cuanto al pensamiento de que han sido dados por Dios a su Hijo, en la oración de nuestro Señor, de Juan 17, aparece un estrecho paralelo. Allí Él habla repetidamente de sus discípulos como los hombres que del mundo me diste. ¿Quiénes son esos hijos que Dios le ha dado a Cristo? Hombres y mujeres, seres de carne y hueso. Pero si su solaridad con ellos ha de ser real, también Él debe ser un verdadero ser humano, un partícipe genuino de la carne y la sangre. Entonces aquí entramos a que se está hablando de la encarnación de Cristo, de lo que es lo que se conoce como la kenosis. La kenosis. Esa palabra significa vaciarse en. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Dios mismo se vacía en la humanidad, en la persona de Jesucristo hombre, cuando Él se encarna. Entonces María queda embarazada porque Dios es quien engendra. ¿Y por qué esto es necesario? Porque no podía ser simiente de hombre. Porque el que pone la semilla en la mujer para que esté preñada, para que esté embarazada, es el hombre. La semilla la pone el hombre. Y donde esa semilla crece y se convierte en un ser humano, es en la mujer. Para que Cristo pudiera nacer sin pecado, tenía que ser Dios. Obviamente, por eso el Padre de Jesucristo es Dios. María no tuvo nada que ver con la santidad de Dios. El que le venga a usted a vender que María es la mujer que aparece en Apocalipsis, eso no es, ¿ok? María no tiene ningún tipo de capacidad de darle a Cristo la persona de una condición sin pecado. ¿Por qué? Porque María era una humana como cualquier otra. María fue escogida, sí, pero María no tiene ningún carácter de diosa. Ella es una mujer. Ella es nuestra hermana. Ella está en el cielo ahora mismo gozándose. ¿Están entendiéndome? Entonces, cuando Cristo nace, Él nace sin pecado, pero es porque Él nace de haber sido engendrado por Dios. Dios. Entonces, la primera persona de la Trinidad envía a la segunda persona de la Trinidad a que se encarne. Y es necesario, y leemos otra vez, que este hombre naciera y se hiciera como uno de nosotros. ¿Ok? Mira lo que dice aquí.
en cuanto al pensamiento de que han sido dados por Dios a su Hijo en la oración de nuestro Señor, aparece un estrecho paralelo. Allí él habla repetidamente de sus discípulos como los hombres que del mundo me diste. ¿Quiénes son esos hijos que Dios le ha dado a Cristo? Hombres y mujeres. ¿Quiénes son esos hombres y mujeres? Los hebreos que estaban siendo hablados allí, que se le estaba hablando allí. ¿Quiénes son esos hombres y mujeres? Tú y yo, seres de carne y hueso. Gracias a que Él se hizo humano y partícipe genuino de la carne y la sangre. Él se hizo como nosotros, para que nosotros pudiéramos entender, tanto aquellos hermanos, cuando se les escribe esta epístola en el siglo I, como nosotros ahora en el siglo XXI, podamos entender que Dios nos amó de tal manera que se hizo humano en su segunda persona para poder demostrar el amor a través del sacrificio expiatorio de la muerte de Jesucristo en la cruz y derramar su sangre que nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Y todas estas cosas son las que le está expresando el escritor de Hebreos a esta gente que estaban pensando apartarse de Cristo. ¿Ok? Más aún, él debe participar de la sangre y la carne, lo mismo que ellos, es decir, a través de la puerta del nacimiento. Si usted recuerda el pasaje que dice, cuando él está hablando con Nicodemo, no sé si usted recuerda que él le dice, ¿te es necesario que nazcas del agua? No. Le dice que nazcas ¿de qué? Del agua y del espíritu, para que puedas entrar al reino de los cielos. ¿Es o no es verdad? ¿Verdad que lo dice? Ok. Ahora, cuando nace alguien, cuando nace uno de nosotros, un ser humano, cuando nacemos, nosotros nacemos de la carne. ¿Ve? Nosotros nacemos por la puerta del nacimiento de la mujer. ¿Dónde estamos? Metidos en el vientre de la mujer. Ese pasaje tiene doble significado. Uno, si ciertamente está hablando del bautismo de que está hablando no es del bautismo del Espíritu Santo, de las aguas. Está hablando del bautismo del Espíritu Santo. Porque cuando tú naces de nuevo, tú eres bautizado por el Espíritu Santo. Porque el momento que tú naces, tú recibes el Espíritu Santo. ¿Ok? Ahora, la otra explicación también que es válida es que tú tienes que nacer de la carne, tienes que nacer del agua primero y después del espíritu, donde yo les he explicado a ustedes, creo que en clases anteriores, que los líquidos amnióticos donde está el bebé, eso es agua. Tú vives en agua. Tú estás en el vientre de tu madre, tú estás metido en agua. Y cuando la mujer rompe fuente, ya tú sabes que es que el bebé viene ya. Ya está pronto por venir. Ustedes las que son mamás saben cómo es esa vaina. Entonces, ¿qué pasa? Para ser hijo de Dios, tú tienes que nacer como un humano. Tienes que nacer. Pero el nacimiento humano no es suficiente para ser hijo de Dios. Tienes que nacer del Espíritu. Y solamente se nace del Espíritu a través del nacimiento espiritual. Y ese es por medio de Cristo Jesús. ¿Ok? Entonces, aquí vemos que tiene que haber una participación de parte del Señor Jesucristo de este proceso, porque Él tiene que poder morir en la cruz. Y no puede morir en la cruz si no tiene un cuerpo humano. Él tiene que ser el sacrificio.
Recuerde que estamos trabajando con una enseñanza progresiva que viene desde el antiguo pacto, trabajando, progresando hasta que llega el momento donde Dios decide, ya estas personas ahora pueden aceptar lo que es la revelación completa del plan salvífico que tengo para ellos, y viene a escena el verdadero Mesías, que es Jesús de Nazaret. Porque hubo otros falsos Cristos antes que Jesús. Y obviamente sabemos que han habido falsos Cristos después de él. ¿Ok? Entonces continuamos acá. Ningún Cristo docético o apolinarista podrá satisfacer la necesidad humana de un Salvador o la determinación de Dios de suplir esa necesidad. Obviamente nadie que no tenga la naturaleza, la sustancia divina podría haber hecho esto. Por eso es que tenía que ser el Hijo. El Hijo. Entonces, si nos fuésemos a buscar, y no lo voy a hacer ahora porque esto va a pasar en clases más adelante, vamos a encontrar pasajes en el antiguo pacto que hacen referencia a lo que es el Hijo. Obviamente no están tan claras como la vemos en Isaías 53, cuando habla del siervo sufriente, que prácticamente cuando leemos Isaías 53, tú pensarías que eso lo escribieron después del hecho, pero fue cientos de años antes de que sucediera. Asimismo, vamos a ver atisbos en el Antiguo Testamento señalando a lo que va a ser, lo que va a venir, lo que viene, lo que progresivamente iba a suceder, que era la venida del Mesías, del verdadero Mesías, ¿ok? Y eso sucede con Cristo. El escritor de los Hebreos está tratando de tocar todos estos temas con esta gente para que comprendan. Seguimos leyendo acá. Suplir esta necesidad, y si sus prójimos que entraron en esta vida terrena por medio del nacimiento la dejan a su debido tiempo por la muerte, era divinamente adecuado que él también muriera. Por cierto, esto está establecido aquí como el propósito de la encarnación, que él debía morir, lo que yo acabo de explicar. Y en el mismo acto de su muerte, destruir el aguijón de la muerte. Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Verdad? Dice en la Sagrada Escritura. Entonces, se requiere un excepcional esfuerzo mental de nuestra parte para apreciar lo paradójico de la actitud de aquellos cristianos primitivos ante la muerte de Cristo. Si alguna vez la muerte apareció como triunfante, fue cuando Jesús de Nazaret, desechado por su nación, abandonado por sus discípulos, ejecutado por la fuerza de Roma imperial, expiró su último aliento sobre la cruz. Qué interesante, ¿verdad? Que estamos leyendo estas cosas y estamos ya a punto de celebrar lo que es Viernes y domingo, Viernes Santo y Domingo de Resurrección. Esto es clave en el entendimiento de los cristianos del primer siglo de mantenerse la fe cristiana, y es clave definitivamente en nosotros hoy en día. Mientras nosotros vemos el sacrificio de Cristo y lo que hizo, tenemos que profundizar e indagar en nuestras mentes y llevarlas al entendimiento de que Dios mismo se encarna. O sea, que eso es grande, eso no es cualquier cosa. Y lamentablemente yo pienso que una de las razones por las cuales muchas personas hoy en día se están alejando de la fe y se está haciendo más difícil el que personas vengan a Cristo es porque han perdido lo que es el entendimiento de la seriedad de lo que fue el sacrificio de Cristo,
porque Satanás se ha ocupado y ha tenido una buena labor con sus secuaces de llevar al mundo una caricatura de Cristo. Y han bajado a Jesucristo de ese lugar de respeto, de reverencia que se le tenía, a un lugar donde ya, gracias a los esfuerzos de Satanás, se le ha visto más como algo que es un personaje histórico, un personaje bueno, un hombre bueno que hizo buenas obras, que enseñaba buenas cosas, que era muy sabio, pero para nada era Dios. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos que, dentro de nuestra capacidad y nuestro entorno y nuestra cosmovisión cristiana, tratar de llevar el mensaje sabiendo que van a haber fuerzas del enemigo tratando de que nosotros no hagamos lo que tenemos que hacer, que es hablarle a otros de que en Cristo es que hay salvación. Y precisamente el escritor de la carta a los Hebreos está diciéndole a estas personas: en Cristo es que ustedes tienen la salvación, no se vayan de Cristo, no apostaten de la fe. Eso es un error. Pero no sabemos, no tenemos ningún tipo de evidencia de cuántos se salvaron y se quedaron y cuántos no. Pero es interesante ver cómo todo esto está sucediendo. Ahora, vamos a entrar ahora en esta parte donde yo les mencioné que íbamos a hablar de cosas que están en lo que son los libros apócrifos, ¿ok? Así que cuando oigan aquí nombres, ustedes se van a dar cuenta, espérate, eso viene de una referencia de uno de los libros apócrifos que mencionamos anteriormente. Seguimos. Vamos a ver cómo estamos de tiempo. Ok. Entonces, algunos hasta habían reconocido en su grito de dolor y desolación la queja que también Dios lo había abandonado. Sus seguidores fieles habían esperado confiadamente que Él fuera el libertador destinado de Israel, pero Él había muerto. No como Judas de Galilea o como Judas Macabeo en el frente de batalla contra los opresores gentiles de Israel, sino en desgracia y debilidad evidentes, y sus esperanzas habían muerto con él. Entonces ahí miramos la mentalidad que hay de que Jesús no era ese guerrero con gran poder que venía a destruir a los que tenían a Israel bajo su yugo. No muere como otros que murieron en guerra, haciendo guerra, batallando contra los opresores del pueblo de Israel, sino que lo ven como que Él muere en desgracia, porque ¿dónde muere? En una cruz, que era la peor forma de morir, en la cruz, porque estaba destinado para los peores en morir en la cruz, en debilidad que eran evidentes, en sus esperanzas de aquellos, estamos hablando de los discípulos inclusive, y los que están en el entorno, habían muerto con él. Eso lo vemos cuando Jesús es llevado a la cruz, todos se van. ¿Quién se queda? El único que está allí presente en la cruz es Juan. Más ninguno, todos los demás se fueron. ¿Ok? Si alguna vez una causa estuvo perdida, fue la suya. Si alguna vez los poderes del mal tuvieron la victoria, fue entonces. Eso es lo que están pensando. De hecho, hoy en día, siglo XXI, el Papa Francisco, si usted lo busca, lo puede encontrar en YouTube. Él dijo estas palabras: que Jesús fracasó en la cruz del Calvario. Que ese fue el fracaso de Jesús. Mire qué disparate más grande. Cuando la muerte de Jesús es donde Él vence, porque Él vence el pecado en la cruz,
porque Él se hace pecado, toma todos los pecados del mundo. ¿Y qué pasa? En 3 días resucita. Y ahí está la victoria. ¿Cómo tú vas a decir que fue fracaso en la cruz? Pero así mismo es la mentalidad de los que no tienen la verdadera fe en Cristo y el verdadero conocimiento de Cristo. ¿Ok? Y eso está pasando en este tiempo, y eso era lo que estaba pasando en aquel tiempo, que muchos tenían temor. ¿Por qué se me fue el internet? Ok. Estoy ahí. Se me fue la señal por un momento ahí. Pero volvió. Sí, pastor, ya regresó. Ok, no sé qué pasó ahí, pero se fue la señal y todo se fue y volvió. Bueno, por lo menos volvió rápido. Ok. Vamos a seguir acá. Fue entonces y sin embargo, en menos de una generación, sus seguidores proclamaban exultantes que el Jesús crucificado era el conquistador de la muerte y aseguraban, como nuestro autor aquí, que al morir había reducido a impotencia al antiguo Señor, la muerte. Había vencido a la muerte, claro, que resucitó. Las llaves de la muerte y del Hades estaban firmemente sostenidas en las manos poderosas de Jesús, porque Él, en el lenguaje de su propia parábola, había invadido la fortaleza del hombre fuerte, lo había desarmado, lo había inmovilizado y le había robado su botín. O sea que Cristo venció a la muerte. Y ese mensaje se le está haciendo claro a los hermanos hebreos y obviamente a todos los que estamos recibiéndolo por los siglos hasta el siglo presente. Hasta ahora, ¿alguien tiene una pregunta? Vamos a ver, que estoy hablando yo nada más. A ver si alguien tiene una pregunta, una observación, un comentario. Vamos a ver, ¿alguien por ahí quiere decir algo? No se vayan, no se vayan. Ok, yo verifiqué el router. Vamos a ver, yo espero que no se nos caiga otra vez. Ok.
¿Nadie tiene ningún comentario? Sigo. Ok. Este es el testimonio unánime de los escritores del Nuevo Testamento. Era la seguridad que permitía a los mártires enfrentar la muerte atrevidamente en su nombre. Este cambio súbito de la desilusión al triunfo solo puede explicarse por el relato que los apóstoles dieron, que su maestro se levantó de la muerte y les impartió el poder de su vida resucitada. Adelante, Jerry. Se me había ido el audio, ¿verdad? Sí, se te había ido el audio. Fue... Todo lo que dijiste no soy yo nada. Ok. Estaba hablando cosas de ti, así que mejor fue. Ok, está bien. Ya estaba aquí, ahora tengo otro. Ok. Ay, qué bueno que se cayeron los coquis. Ok. Este es el testimonio unánime de los escritores del Nuevo Testamento. Era la seguridad que permitía a los mártires enfrentar la muerte atrevidamente en su nombre. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que todo aquel que muere por Cristo, por la causa de Cristo, por no negar a Cristo, lo hace porque está confiando en un Dios que se encarna, muere y resucita. Y ahí no solo el testimonio de los discípulos de él, sino que también podemos ver que hay un testimonio de más de 500 personas que lo vieron caminando 40 días después de su muerte y resurrección. 40 días estuvo paseándose por todos lados hasta que entonces asciende a los cielos y deja el Espíritu Santo, obviamente. Este cambio súbito de la desilusión al triunfo solo puede explicarse por el relato que los apóstoles dieron, que su maestro se levantó de la muerte y les impartió el poder de su vida resucitada. Claro, tú ves primero un montón de cobardes corriendo y luego esos mismos cobardes son los hombres más valientes del mundo. No tienen miedo a morir. ¿Por qué? Bueno, porque Jesús resucitó. Si él no hubiese resucitado, era otro falso Cristo. Pero él sí resucitó, por ende, él sí era el verdadero Cristo que se estaba esperando. El verdadero Mesías, ¿verdad? El príncipe o ángel de la muerte aquí se identifica con el diablo, es decir, Satanás. No es fácil hacer un paralelo de esta clara identificación, pero nos resulta disonante con la enseñanza general del Nuevo Testamento. Para esto apareció el Hijo de Dios. Dice otro escritor del Nuevo Testamento, para deshacer las obras del diablo, primera de Juan 3:8. Y mientras que el pecado es la obra especial más prominente del diablo en este contexto, la asociación entre pecado y muerte está lo suficientemente cercana como para que la destrucción de la muerte esté incluida en el propósito de la aparición del Hijo de Dios. ¿Qué vence? La muerte. ¿Quién la vence? El Hijo de Dios. ¿Por qué la vence? Porque es Dios. Jesucristo, hombre, muere. Dios muere. No. El que es Dios muere. Dios muere. No. El que es Dios muere. Sí. ¿Quién es? Cristo. Ya. Entonces, ¿quién podía vencer la muerte? Dios. Dios, nadie más.
Inclusive vemos que en los milagros que hace Jesús, donde resucita muertos, esas personas vuelven a morir. ¿Por qué? Porque ninguna de esas personas está en lo que es la resurrección de los muertos, porque eso no se ha dado todavía. La resurrección general de los muertos, que eso va a suceder cuando Jesucristo venga, no se ha dado todavía. Entonces, a todo el que Él resucitó, toda esa gente volvió a morir y están esperando resucitar el día de la resurrección, como tú y yo, el día que vayamos a la tumba, también estaremos esperando la resurrección. Nuestro espíritu se va al cielo, pero nuestro cuerpo espera el día de la resurrección. Nuestro autor, con toda probabilidad, pertenecía al círculo desde el cual había salido, con fecha anterior, el libro de la sabiduría, ahí está uno de esos libros, y compartía sobre este tema los sentimientos que encuentran su expresión allí. Así que, ¿qué se está diciendo? El escritor de la carta o epístola a los hebreos, quien sea que fuera, él sabía, conocía, tenía información estudiada de lo que era el libro de sabiduría y comparte lo que se está diciendo ahí, lo que lleva el sentimiento del mensaje que está allí a estos hebreos de aquel momento. Que no fue Dios quien hizo la muerte ni se recrea en la destrucción de los vivientes. Él todo lo creó para que subsistiera. No hay imperio del Hades sobre la tierra. Y eso se encuentra en el libro de Sabiduría, capítulo 1, verso 13 y subsiguiente. En la Biblia de Jerusalén, lo pueden encontrar en internet si quieren leer la Biblia de Jerusalén, ese pasaje bíblico y los demás que mencionamos. ¿Ok? Ahora, hacemos un paréntesis aquí. ¿Por qué? Porque hay que explicar esto. Dios no es el autor de la muerte. Pero ¿cómo usted va a decir eso, profesor? Si todas las cosas las creó Dios, si Dios creó todo, pues eso incluye la muerte. Dios creó la muerte también. No, Dios no creó la muerte. ¿Por qué? Porque cuando Dios crea todas las cosas, Él las crea para que sean eternas. Él crea todo para que sea eterno. Nada estaba destinado a morir. En el plan de Dios no había muerte. En el plan original de Dios no había muerte. Ninguna. Todo lo que Él creó, los hombres, cuando pecaron, ¿quiénes? Adán y Eva. Ellos son los que introducen la muerte. Aquí tenemos un problema. ¿Por qué? Porque no fue Dios quien creó la muerte. Fue el pecado de la desobediencia que hace que entre el pecado a todos desde ese día en adelante, lo que causó la muerte. Entonces, el que asevere o diga que Dios es el que crea la muerte, está equivocado. Tú no vas a ver en ningún sitio en la Biblia que diga que Él fue el que estableció la muerte. La muerte surge a causa del pecado. Entonces, cuando vemos eso, encontramos que Cristo vence a la muerte. Y ese es el punto que está tratando de hacer el escritor de los Hebreos, porque está diciendo, Dios no creó la muerte, ni Él se goza en la muerte. Al contrario, lo que quiere es vida.
para todos. ¿Ok? Bueno, vamos a ver si voy bien por aquí. Okay. Entonces, enterrado en la tumba, la destruyó, y la muerte al morir, él mató, solo haciéndose hombre, el Hijo de Dios podía conquistar a la muerte. El hombre sin él nunca podría haberlo hecho. Hasta que él conquistó a la muerte, ésta parecía tener la última palabra. La fe en la resurrección era sustentada antes de que él viniera, pero su resurrección sacó a luz la vida y la inmortalidad, y le dio a esa fe una base más firme. Acuérdense que hasta que él, y aquí es importante entender esto, porque mencioné que aún los que él resucitó volvieron a morir. ¿Por qué eso es importante entenderlo? Porque el único que muere y resucita y no vuelve a morir es Cristo. Si los demás que él resucitó no hubiesen vuelto a morir, por ahí andaría Lázaro ahora mismo. Estaría saliendo en las noticias Lázaro. Y Lázaro acaba de cumplir 2000 y pico de años. Felicidades a Lázaro. No, Lázaro murió también. Pero la diferencia es que Cristo resucita para siempre, porque Él es Dios. Los demás no. Entonces es importante entender que esto es una enseñanza que va a llevarte a otra enseñanza, que es que en un futuro tú tienes aquí lo que va a ser que lo que está vestido de corrupción, nosotros, se vestirá de incorrupción, y lo que está vestido de mortalidad se vestirá de inmortalidad. Y eso es el día en que vamos a resucitar y recibiremos cuerpos inmortales e incorruptibles como lo recibió Jesucristo el día de su resurrección. ¿Ok? Y si hablamos de Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ahora mismo tú tienes a Dios Padre en espíritu. Tú tienes al Espíritu Santo en espíritu. Pero tú tienes a Jesús en un cuerpo glorificado ahora mismo. Tiene todas las capacidades de un espíritu de moverse siendo Dios. La omnipresencia la tiene todo, pero tiene un cuerpo que es glorificado. Cuando Él regrese, entonces ese cuerpo glorificado lo va a ver todo ojo, porque cuando venga el fin de todo, por fin termine todo, que ya sea el tiempo del reino eterno, Él viene en su cuerpo glorificado. ¿Ok? La fe en la resurrección era sustentada antes de que Él viniera, pero su resurrección sacó a luz la vida y la inmortalidad y le dio a esa fe una base más firme. Su resurrección no se menciona expresamente aquí ni en ningún otro lado de la epístola, fuera de la doxología del capítulo 13-20. Vamos a ver con eso después. Pero no por ello está menos implícita. Si la muerte hubiese tenido la última palabra, también con Él, ¿cómo podría alguno haber supuesto que a través de su muerte Él había incapacitado al príncipe de la muerte? El temor a la muerte es uno de los más poderosos.
Por miedo a la muerte, muchos hombres consentirán a hacer cosas que ninguna otra cosa podría obligarlos a hacer. Algunas almas valerosas, es cierto, aceptarán antes la muerte que el deshonor, pero para la mayoría el temor a la muerte puede ser un instrumento tirano de coacción. Por eso es que nosotros llamamos mártires a aquellos hombres y mujeres que por Cristo no le temieron a la muerte y prefirieron morir antes que negar a Jesucristo. Entonces, nosotros tenemos que ver que esos hombres y mujeres que hicieron eso definitivamente eran excepcionales. Yo muchas veces he pensado, cuando estoy preparándome para dar las clases, que estos hombres y mujeres que estaban allí en aquel tiempo, que es bien probable que estaba sucediendo que Nerón era el emperador y estaba persiguiendo a la iglesia fuertemente, tenían un gran temor por morir, por sus vidas, y eso era lo que los estaba llevando a alejarse del cristianismo y regresarse al judaísmo, porque en ese entorno no había la amenaza que estaban sufriendo los cristianos. Así que hasta cierto punto yo creo que nosotros tenemos que entender el temor. Ahora mismo, hoy en día, que nosotros no tenemos una persecución, por lo menos en esta parte del mundo no la hay. La persecución que podríamos tener definitivamente no se compara jamás con la que tenían ellos y han tenido mártires a través de la historia. Nosotros vemos cosas tan sencillas como personas que me dicen que no van a venir al estudio o al culto de oración o cualquiera de las actividades que pueda tener la iglesia por la noche porque tienen miedo, porque hay mucha gente de noche disparando y tienen miedo que una bala los alcance y los mate. Así que me dicen, pastor, yo voy a las cosas que sean de día, pero de noche yo no puedo ir, porque me voy a arriesgar mi vida. Y yo puedo entender eso, pero yo me pongo a analizar si esta es la situación en la cual piensan que puede haber una bala que me dé, por ende yo me quedo en casa de noche, no salgo, me tengo que cuidar. Y si llega verdadera persecución para nosotros, porque si ciertamente lo hubo en el pasado para cristianos, ¿por qué no lo va a haber hoy para nosotros también? Ahora mismo hay cristianos en otras partes del mundo que están perseguidos y si dicen que son cristianos los matan. Entonces, como que te pone a pensar y analizar, ¿seré yo realmente lo suficientemente fiel para si yo tuviese que morir por Cristo, morir por Cristo? ¿O me vería yo en la negación de Cristo? Eso te confronta. Y yo estoy seguro que esos cristianos en el primer siglo, cuando Nerón estaba haciendo las barbaridades que estaba haciendo, matando a cristianos a diestra y siniestra, ellos tenían que tener miedo y muchos de ellos probablemente por eso es que estaban con este pensar de irse, o no querían morir. Así que eso te pone a pensar y tú analizas y por lo menos yo pienso mucho en si eso sucediese con la autoridad que normalmente nosotros los cristianos hablamos, ¿la vamos a tener si tenemos ese confrontamiento en algún día? Bueno, lo sabremos ese día, ¿verdad? Ese día lo sabremos. Ya nos queda poquito. Estamos en la 51. Creo yo que todos tienen el mismo libro, creo.
Y la muerte es, por cierto, el rey de los terrores para aquellos que reconocen allí el castigo del pecado. Pero por la muerte de su santificador, los hermanos de Cristo son santificados. Su muerte ha transformado el significado de la muerte para ellos. Para ellos su muerte no significa juicio, sino bendición. No esclavitud, sino liberación. Y su propia muerte, cuando llega, toma sus características de la muerte de él. Por lo tanto, si la misma muerte no puede separar al pueblo de Cristo del amor de Dios que ha sido revelado en él, ya no puede ser sostenida sobre sus cabezas por el diablo o cualquier otro poder maligno como medio de intimidación. Él se hizo hombre, por lo tanto, para ayudar a los hombres. Cuando el Hijo de Dios, el Creador y Señor de los ángeles, se humilló a sí mismo, pasó el estado angélico y se detuvo más abajo, haciéndose hombre para la salvación de los hombres, no toma a los ángeles para socorrerlos, sino a los hombres. El verbo es el mismo que se utiliza en el capítulo 8-9, donde Dios recuerda cómo tomó a su pueblo Israel de la mano para sacarlos de Egipto, y en ambos casos el tomar lleva en sí la idea de ayuda y redención. Se debilita la fuerza de la palabra al traducir como la Biblia de Jerusalén, porque ciertamente no se ocupa de los ángeles, sino de la descendencia de Abraham. Los hombres, esa es la descendencia de Abraham. Obviamente estamos hablando en términos correctos, no siendo posmodernos políticamente correctos, diciendo los hombres y las mujeres, porque cuando habla de los hombres implica a las mujeres también. Pero hoy en día, estos movimientos que hay quieren que uno hable de esa manera, y ya ustedes saben lo que hay detrás de eso. Pero aquí lo importante en esto es el punto de la importancia de la humillación y el sacrificio de Cristo en la mente de las personas, para que entendiesen que de la misma manera que se saca al pueblo de la opresión de lo que es la esclavitud en las manos del faraón y Egipto, asimismo, a través de la muerte de Jesús, Él nos liberta del pecado y de la muerte eterna, de la muerte segunda, que es la muerte donde serán echados tanto el dragón como el falso profeta y el anticristo, y van a ser echados allí en el lago de fuego y azufre. Y dice la Biblia que serán torturados por los siglos de los siglos. Otra versión dice que serán torturados por toda la eternidad. Nosotros los creyentes, gracias a Cristo, no tenemos que preocuparnos de eso. Otro caso hecho a los hebreos de aquel momento, para que entendiesen la importancia de estar en Cristo. ¿Ok? En realidad, nadie puede hacerse hombre sin transformarse en miembro de algún grupo o familia humana particular. Así que cuando el Hijo de Dios tomó sobre sí nuestra naturaleza
se hizo hijo de Abraham, Mateo 1:1. Al hacer esto, sin embargo, se transformó en ayudante y liberador de todos los hijos de Abraham. Y aquí, por cierto, no debemos confinar el alcance de la descendencia de Abraham a su descendencia natural. Más bien debemos extenderlo a toda la familia de la fe, por ende llega hasta nosotros. Nuestro autor estaba en completo acuerdo con Pablo en que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Son, en otras palabras, los muchos hijos a quienes Dios está llevando a la gloria a través de su Hijo primogénito. Después de haber enfatizado la solidaridad de nuestro Señor con sus hermanos, nuestro autor introduce aquel aspecto particular de su solidaridad con ellos que les interesa especialmente exponer su ministerio de sumo sacerdote a favor de ellos. Cualquier sacerdote debe ser uno con aquellos a quienes representa delante de Dios, y esto también es así con Cristo, como sumo sacerdote de su pueblo, a fin de servirlos en este aspecto. Fue obligado a llegar a ser completamente como sus hermanos, exceptuando, por supuesto, el pecado. Como la señala más adelante, capítulo 4:15, sufrió con ellos y por ellos, y a través de sus aflicciones fue perfeccionado, calificado en todo sentido para ser su sumo sacerdote. Muy bien. Es misericordioso porque a través de sus propios sufrimientos y pruebas puede simpatizar con los de ellos. ¿Se acuerdan que hemos hablado muchas veces de eso? Que cuando Él muere, siendo humano, una de las razones de ser humano es poder que nosotros entendamos que Él entiende nuestros padecimientos y sufrimientos, porque Él pasó por eso también. Que cuando oramos, no es un Dios que no conoce este sufrimiento que podemos tener como seres humanos, porque Él pasó por eso, lo conoce. Es fiel porque soportó hasta el final sin titubear. Resulta difícil decidir aquí si su fidelidad es su lealtad sin límites a Dios, como el capítulo 3:2, o su carácter digno de crédito hasta el final en lo que concierne a su pueblo, debido a que en realidad ambos aspectos son esenciales en un sumo sacerdote perfecto y son ciertos en cuanto a Cristo. Puede que no sea necesario decidir muy estrechamente entre las dos alternativas. Su sumo sacerdocio es ejercido en asuntos en que son responsables ante Dios. Y es más crucial entre estos asuntos es el del pecado. ¿Cómo pueden acercarse los pecadores a la santidad de Dios, ya sea personalmente o a través de un representante? Solo pueden llegar hasta Él con confianza si se han ocupado de sus pecados. Y esto, por encima de todo, hace a Jesús un sumo sacerdote tan incomparable y representativo de su pueblo. No solo no tiene pecado alguno y tiene derecho, por lo tanto, a entrar a la presencia de Dios por su propia cuenta, sino que se ha ocupado en forma efectiva del pecado de su pueblo y puede, por lo tanto, entrar a la presencia de Dios por cuenta de ellos también. El propósito de su encarnación fue que a través de su muerte Él pudiera expiar los pecados del pueblo, hacer realidad efectiva lo que el ritual sacrificial del tiempo del Antiguo Testamento solo podía ser como señal de lo que era venidero, que era lo que iba a ser Cristo, un sacrificio de una vez y para siempre. Regresar al judaísmo era un error, porque el volver a tener que someterse a lo que eran los rituales
sacrificios que no tenían ningún tipo de posibilidad de lograr nada. De hecho, hoy en día los judíos no hacen esos sacrificios. El sistema sacerdotal no existe dentro de lo que es la fe judía ortodoxa. Eso no existe. Lo que hacen en las sinagogas, ya que no hay un templo, lo que hacen en las sinagogas judías es básicamente celebrar las fiestas a través del año y leer las porciones bíblicas del Torá. Y los que son ortodoxos, que son rabinos ortodoxos, pues son los que enseñan el antiguo pacto, y el nuevo pacto obviamente no tiene nada que ver con ellos porque ellos no creen en el nuevo pacto. Así que lo de los sacrificios, aquí vemos otra evidencia de por qué cuando Cristo viene y se convierte en el sacrificio y el Cordero de Dios, es la evidencia de que cesan luego los sacrificios de animales. Eso se acaba. Y tú pensarías que estas personas judías pudieran entender esto, pero lamentablemente la gran mayoría de ese pueblo todavía está en negación de que Jesucristo es el verdadero Mesías. Ok, con esto terminamos. Ya estamos en la página 53 y la 54 terminamos aquí. Un sumo sacerdote que realmente y no meramente en forma simbólica ha quitado los pecados de su pueblo y por lo tanto la barrera que sus pecados habían interpuesto entre ellos y Dios, es un sumo sacerdote que vale la pena tener. Él soportó pruebas y tentaciones duras. No solo las pruebas accidentales de nuestra carga humana, sino aquellas tentaciones sutiles que hacían a su llamado mesiánico. Una y otra vez la tentación le llegó de muchas direcciones, pero para que le eligiera algún modo menos costoso de cumplir con aquel llamado. En lugar del sufrimiento y la muerte, pero él resistió hasta el fin y afirmó su rostro con convicción para realizar el propósito para el cual había venido al mundo. Ahora su pueblo no solo estaba atravesando esas pruebas comunes a la humanidad, sino que también estaban siendo tentados a su vez para ser desleales a Dios y abandonar su profesión cristiana. ¿Qué fuente de recursos era para ellos estar seguros de que en la presencia de Dios tenían como vencedor e intercesor a uno que había conocido tentaciones similares y aún más amargas y las había resistido victoriosamente? Muy bien, y hasta ahí llegamos con la clase de hoy, y la semana que viene vamos a hablar de el verdadero hogar del pueblo de Dios, que eso cubre un territorio de el 3 al 4, 3:1, 4:13, y vamos a comenzar hablando de, ya hablamos que Jesús es más grande que los ángeles, ¿verdad? Pues ahora vamos a hablar la semana que viene que Jesús más grande que Moisés, y por qué el escritor de Hebreos hace ese argumento para ese grupo de cristianos de aquel tiempo. Esto le aplicaría hoy a muchos grupos sectarios que no creen que Jesús es Dios. Y en el desarrollo de la clase de la semana que viene, pues voy a ver si podemos
de alguna forma hacerla un poquito más dinámica, porque me gustaría que ustedes participen. Entonces, este tema es buenísimo, de Jesús más grande que Moisés. Así que lo vamos a tocar la semana que viene. Eso cae el lunes 25. Este jueves tenemos clase de eclesiología y el sábado están con el doctor Colón con la clase de cristología. Pregunta. ¿Todo bien, Reinaldo? Maribel, ¿todo bien? Aquí falta mucho. Tú tienes ahí un coro de coquís terrible, hermano. Hasta aquí vamos a terminar la clase, pues si no el hermano nos va a inundar con el sonido de los coquís. Vamos a terminar en oración. Un voluntario para que ore para terminar la clase. Yo oro, pastor. Amén. Te damos gracias, Señor, una vez más, Señor, por permitirnos estar aquí tomando clases, Señor, para prepararnos y capacitarnos, Señor, para poder, Señor, comprender más de tu palabra, Señor, y poder comprender, Señor, todo el propósito tuyo, Señor, en la Biblia, Señor, y todo el propósito que se ha venido cumpliendo, Señor, desde antes de la fundación del mundo, Señor. Gracias por el profesor, Señor. Sigue capacitándolo de manera especial para que él pueda, Señor, seguir transmitiendo, Señor, ese conocimiento a cada uno de nosotros, Señor, para que en su debido tiempo, Señor, podamos usarlo, Señor, conforme, Señor, a hacer tu voluntad, Señor. Cuida a cada uno de los presentes, Señor, y algunos, Señor, que tenga que ir para su hogar, Señor, sé tú llevándolo con bien, Señor. Te doy gracias por cada uno de los hermanos aquí presentes, Señor, y si alguno ha faltado por alguna razón, Señor, sé tú dándole la fuerza, Señor, y la capacidad necesaria, Señor, para que pueda reunirse con nosotros, Señor, en la próxima clase. En el nombre de tu Hijo, amado Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermano Reinaldo.